No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy les vamos a hablar del discurso de ayer de Netanyahu en los Estados Unidos, también de ese infarto que sufrió el primer ministro palestino Salam Fayyad. Además, si alguien tiene algún documento que hable o que testifique acerca de cómo fue la liberación de París, tiene que hacérselo llegar a las autoridades francesas. Están pidiéndolo. Y terminaremos hablándoles de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin para los amigos y para los enemigos. Todo esto será en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias culturales, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, empezamos. ¿Qué ha dicho Benjamin Netanyahu? Pues así es, Masha. El primer ministro israelí prometió el martes que su gobierno hará concesiones dolorosas para la paz con los palestinos, pero insistió que no aceptará ningún acuerdo que ponga en peligro la seguridad de Israel o de su identidad como Estado judío. Al hablar ante una reunión conjunta del Congreso en la que fue ovacionado más de 2 docenas de veces, Netanyahu dijo que Israel quiere y necesita la paz, pero reiteró su rechazo absoluto a la idea de que Israel retroceda en las fronteras que existían antes de la Guerra de los 6 días de 1967. Netanyahu dijo además que Israel no podría regresar a unas fronteras que él llamó de insostenibles. Pues hay días que las noticias podrían ser la repetición de otros días. Cada X tiempo oímos los mismos conceptos, volvemos a hablar de concesiones dolorosas, de fronteras del 67, que si fueron fronteras, que si fueron límites. Al parecer Obama nunca habría dicho fronteras, se había hecho referencia a límites. Sin embargo, Netanyahu dijo, bueno, el caso es que Netanyahu tuvo un éxito bárbaro ahí en el Congreso y, bueno, esto también demostró que disfruta de un sólido respaldo en el Congreso de los Estados Unidos y que, bueno, que la cuestión es que todo el mundo dice que sigue adelante, pero que por una razón o por otra nadie se sienta a negociar. Los palestinos rechazan entrar a hablar y los israelíes, bueno, pues han dejado claro, Netanyahu ha dejado claro que la paz no puede ser impuesta y que tiene que ser negociada. Ha habido declaraciones extrañas. Por un lado, Hamás ha dicho que volver al 67 sería una vergüenza y sería un error terrible y que fue un error lo que reconoció la OLP en su día. Y por otra parte, gente de la Autoridad Palestina ha declarado que no van a declarar unilateralmente un Estado. En fin, que en estos momentos llueve información contradictoria entre sí por todos lados. Estamos intentando contársela de la manera más resumidita y más limpita posible. En cualquier caso, una información que sí que llegaba también desde Estados Unidos. De hecho, Netanyahu mandó una nota a Salam Fayyad. Tiene que ver, pues eso, con el primer ministro palestino. Y así es más, ahora hablamos del primer ministro palestino, Salam Fayyad, que se encuentra en buen estado tras sufrir un ataque cardíaco durante una visita a Estados Unidos. Una portavoz del centro médico Seton dijo que la condición del señor Fayyad es buena después de que el diplomático sufriera un ataque cardíaco, como decimos, mientras asistía a la graduación de su hijo en una universidad de Austin. Las autoridades médicas habían indicado anteriormente que Fayyad podría ser dado de alta en un par de días. La cuestión es que este primer ministro, que además es, aparte de gozar del beneplácito de casi todos los países occidentales, es de alguna manera responsable o está detrás del milagro económico palestino. Ya saben, lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, Cisjordania es una de las zonas que incluso en este momento de crisis global, pues no solamente no ha entrado en crisis, sino que es que ha crecido económicamente de manera llamativa. Además de ello, es un hombre que se puso manos a la obra realmente para conseguir un Estado, se ha mostrado siempre abiertamente contrario a la violencia. Hubo un momento que se hablaba de esa tercera intifada, él ha dicho que sería un error garrafal por parte del pueblo palestino, que no tenían que volver a cometer, ya tildó la segunda intifada de error.
Y uno de los grandes problemas de Salam Fayyad en este momento es precisamente el acuerdo entre Fatah y Hamas, porque Hamas, si hay una persona a la que detestan, es precisamente a Fayyad, y han pedido que renuncie para que ese acuerdo entre ambos pueda seguir adelante. Como les decía, Netanyahu transmitió a Fayyad una nota en la que le deseaba una rápida mejoría. Y cambiamos completamente de escenario. Vamos a hablarles del pasado y de los documentos que pueden enseñarnos un poquitito más acerca de él. Todo ello en el marco de las próximas ceremonias conmemorativas del aniversario de la liberación de París. Tuvo lugar el 25 de agosto de 1944 y la capital francesa ha lanzado una campaña en busca de documentos inéditos sobre este hecho. Algunos de ellos se encuentran quizás en España, pues la primera unidad militar que el 24 de agosto del 44 penetró en París fue la 9ª compañía de la 2ª división blindada del ejército francés, más conocida como la 9, dirigida por el general Leclerc e integrada en su mayor parte por combatientes republicanos españoles. Sus últimos supervivientes recibieron en febrero de 2010 la más alta distinción de París, junto con el infinito reconocimiento de parte de una ciudad eternamente agradecida. Bueno, pues hoy el Ayuntamiento de París, ayer concretamente, informaron de su disponibilidad para recibir todo tipo de préstamos y donaciones de manuscritos, objetos, fotografías, carteles, panfletos, incluso películas sobre ese momento histórico. Un llamamiento que especificaron concierne a todas las generaciones y a todos los testigos potenciales del periodo, y han pedido movilizar a los parisienses para que hagan ese trabajo de investigación en sus archivos personales, se impliquen al máximo en la evocación histórica de ese momento, y que los objetos recogidos, pues hablen de ellos mismos y de lo que vivieron en momentos difíciles. Y seguimos hablándoles de documentos del pasado, y algo que la verdad creo que lo sabía todo el mundo, pero bueno, ahora es noticia. Según informó ayer Associated Press, unos nuevos documentos expuestos por el Museo de Historia Estatal de Rusia revelan la ascendencia judía de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, líder de la Revolución de Octubre de 1917. La exhibición revela una carta escrita por la hermana del revolucionario que decía que el abuelo materno era un ucraniano judío. Al parecer, Stalin le habría dicho a la mujer que mantuviera el escrito en secreto. Sí, muy interesante lo que sale a la luz. Parece ser que la mujer, la hermana de Lenin, estaba un poco indignada por las muestras de antisemitismo de Stalin y quería que se supiera que Lenin tenía ascendencia judía, o que parte de la familia había sido judía, para luchar contra ese antisemitismo. Pero evidentemente a Stalin cualquier cosa contra el antisemitismo le venía mal, ya que estaba en su agenda el antisemitismo como una de sus principales ideologías. Ulyanova, o sea, la hermana, escribió a Stalin lo siguiente, dice: Vladimir Ilich siempre ha pensado de los judíos altamente. Lamento el hecho de que su origen no haya sido sabido mientras él vivía. Lenin se identificaba a sí mismo como ruso y como judío, incluso durante la época zarista, y que había un antisemitismo muy virulento. No es que luego dejara de verlo, pero bueno, durante la época zarista, ya saben, pogromos, etcétera. Y de hecho comentaban que Lenin supervisó durante un corto periodo una etapa de promoción de la cultura judía que terminó precisamente en los años 30, a principios de los años 30, cuando Stalin incentivó las purgas antisemitas y creó un plan para relocalizar a todos los judíos soviéticos. La hermana escribió que está escuchando en los recientes años el antisemitismo ha estado haciéndose fuerte otra vez, incluso entre comunistas, y estaría mal esconder el hecho a las multitudes. Stalin ignoró el pedido de la hermana de Lenin y le pidió que mantuviera silencio absoluto. La carta fue descubierta a principios de los años 90. Pero, idea de que había ascendencia judía en la familia de Lenin no es la primera vez que lo oímos. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nos encontramos mañana. Nosotros seguimos porque ahora hablamos de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperando tu información, tus noticias. Bueno, tengo que empezar con una noticia de las que no nos gustan. En Turquía se iba a presentar esta semana en el Teatro Nacional una obra de teatro israelí
Se trata de una obra del teatro HaKameri escrita por Hanoch Levin, que se llama Hartiti et Libi, que sería algo como Vibra mi corazón, que por cierto tengo que decir que tuve oportunidad de verla en una visita a Israel y es maravillosa esta obra, pero eso aparte. A última hora decidieron cancelar las funciones de esta obra en Turquía porque descubrieron que varias organizaciones anti-israelíes habían comprado más que la mitad de la sala del teatro, probablemente con la intención de gritar, herir y quién sabe qué planes se tenían de hacer durante la función. Entonces ya esto era ya como muy amenazante. Sí, no, pero porque bueno, se quedan con el dinero, estamos acostumbrados al boicot de otro tipo, a manifestaciones fuera del teatro, cosas así, pero esta vez simplemente decidieron comprar los boletos para estar ahí adentro en el teatro y arruinar la función. Sin lugar a duda estaba el plan. Bueno, ayer celebramos el cumpleaños de Bob Dylan. Y resulta que quien muy pronto va a celebrar también 70 años es Paul Simon. En octubre él va a cumplir sus 70 años. Seguramente ya le dedicaremos en su momento un programa. Y ahora también avisó que va a dar un concierto en Israel en julio, el 21 de julio, en el estadio de Ramat Gan, como parte de la gira por su nuevo álbum que se llama So Beautiful or So What. Bien. Y termino con un nuevo libro escrito por Eli Tauber. El libro se titula El idioma judeo-español en Bosnia-Herzegovina. Bueno, él lleva años investigando en archivos, museos, leyendo memorias y hablando simplemente con quien se pueda. La comunidad sefardí de Sarajevo era muy importante antes de la Segunda Guerra Mundial. Una quinta parte de la población de Sarajevo eran sefardíes, así que el ladino era un idioma que se oía simplemente por las calles de Sarajevo como algo normal, hasta que llegaron los nazis y asesinaron a 80% de la población de esta ciudad. Y Eli Tauber está explorando, tratando de rescatar el judeo español de Sarajevo, que además está mezclado con un poco de turco y algunos otros de los idiomas de la zona. Bien, pues Ana, muchísimas gracias por tus, como siempre, interesantes noticias culturales. Señoras, señores, muchas gracias a ustedes también. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Siguen los discursos y las indignaciones en los Estados Unidos, se lo contamos. Además de eso, les vamos a hablar también de la Agencia Atómica de las Naciones Unidas. Era un centro nuclear, un reactor nuclear lo que bombardeó supuestamente Israel en el 2007. Además, les hablaremos también de una misteriosa explosión en una refinería en Irán. Está Mahmoud Ahmadinejad durante la explosión, y terminaremos con una noticia que ha sentado o que puede sentar precedente, un fallo en Israel que da los derechos a una pareja gay, pero derechos que hasta ahora no habían sido otorgados. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias culturales, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, tenemos que seguir hablando de los discursos. Hablamos de los palestinos, que recibieron con indignación, asombro y desconfianza el discurso en Washington del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al que acusan de haber enterrado todos los esfuerzos de paz con una declaración de guerra. En su intervención efusivamente aclamada en el Congreso norteamericano, Netanyahu se mostró dispuesto a adquirir compromisos dolorosos para alcanzar la paz con los palestinos, pero insistió en que no aceptará volver a las fronteras de 1967. Aplaudido reiteradamente por los congresistas y senadores estadounidenses, el jefe del gobierno propuso un Estado palestino sin Jerusalén Este como capital y un no rotundo al regreso de los refugiados. Bueno,
También le pidió a Mahmoud Abbas que rompa su pacto con Hamás y que haga la paz con el Estado judío. El representante de la OLP dijo que Netanyahu no entiende que nada del gobierno de reconciliación, que no se trata de la autoridad palestina, sino de la OLP. En fin, que nadie está contento con nadie, que a todo el mundo le ha molestado el discurso, da la sensación de que eran posturas que ya estaban tomadas antes de que cualquiera de ellos hablara, así que la verdad nos lo podíamos haber ahorrado. Seguimos, les hablamos de algo que se supone que era un secreto, pero todos lo sabíamos ya. La Agencia Atómica de las Naciones Unidas afirmó en un informe que el sitio sirio bombardeado por Israel en 2007 era muy probablemente un reactor nuclear. Se trata de una conclusión que podría llevar a Damasco a ser interpelada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un informe confidencial de la Organización Internacional de la Energía Atómica confirmó la veracidad de las acusaciones de Estados Unidos de que Siria estaba construyendo un reactor nuclear en un paraje desértico de Deir ez-Zor, probablemente con fines militares. Pues eso, que lo sabíamos todos, que ha salido publicado por todas partes, todos los medios de comunicación lo habían dicho, creo que también en Wikileaks se ha mencionado. Y rápida como de costumbre, la Agencia Atómica de las Naciones Unidas lo ha dicho ahora, unos 4 años más tarde. En fin, esto sí puede ser importante porque puede llevar encima de la mesa la cuestión nuclear siria. Estamos muy acostumbrados a la iraní, pero también existe esa cuestión siria. Según la inteligencia americana, Siria estaba erigiendo con asistencia de Corea del Norte el reactor nuclear y el objetivo pues era obtener plutonio para bombas atómicas. Por otra parte, por cierto, a Siria se le han impuesto, como lo comentamos, la Unión Europea ha impuesto sanciones contra el presidente de Siria, contra Bashar Assad y a otros altos oficiales, y están intentando aumentar la presión para que el régimen detenga la violencia contra los manifestantes. Según algunas organizaciones de derechos humanos, con lo que lleva de las revueltas, que debe ser ahora un mes más o menos, llevan 1.000 muertos. Lo digo porque no vemos manifestaciones en toda Europa defendiendo a esos sirios que están siendo asesinados. Y seguimos porque vamos a hablarles de sanciones y de las cosas un poco absurdas que ocurren en el mundo de las sanciones. Ahora nos vamos a hablar de Irán. Al menos una persona murió y otras 6 resultaron heridas en una explosión en la refinería de Abadan, en el sureste de Irán, durante una visita del presidente del país, Mahmoud Ahmadinejad, quien resultó ileso. La explosión causó un enorme incendio, así como la expulsión de gran volumen de gases tóxicos que formaron una espesa columna de humo que se extendió por gran parte de la localidad de Abadan. La explosión obligó a desalojar a los trabajadores y motivó la intervención de los bomberos que lograron controlar las llamas. Que nadie se preocupe, Ahmadinejad, a pesar de todo, pronunció el discurso que traía preparado. Esto es como las indignaciones ante los discursos de otros en Washington, ya están preparados antes de que sucedan, pues igual con esta explosión. Ahmadinejad venía con un discurso y lo dijo a pesar de lo que había sucedido. Interesante la explosión, que según la agencia oficial iraní Fars, se debió a problemas técnicos. Y parece ser que tiene que ver con una fuga de gas y tuvo lugar cuando el presidente inauguraba la tercera fase de producción de gasolina en la refinería. Y como les decía, hay algo curioso con los boicots y más que los boicots, las sanciones. Bien, Estados Unidos acaba de sancionar a una empresa israelí por venderle a Irán materiales. Hillary Clinton anunció, como saben, sanciones contra 7 empresas internacionales por sus vínculos con el sector energético de Irán. Bueno, pues una de estas empresas tiene base en Israel. Se trata del grupo de hermanos Ofer, es una empresa propiedad de la familia Ofer, dueña de Zim, una de las 10 empresas de transporte marítimo más grandes del mundo. Bueno, pues han sido sancionados por vender un buque cisterna por muchos millones de dólares a la República iraní y a una agencia de la Islamic Republic of Iran Shipping Lines, y así lo informó el Departamento de Estado norteamericano. Las empresas que han sido sancionadas han sido PCCI de Irán, Royal Oyster Group de los Emiratos Árabes Unidos, Speedy Ship de los Emiratos Árabes Unidos, Tanker Pacific de Singapur, Associated Shipbroking de Mónaco, PDVSA, Petróleos de Venezuela, y los hermanos Ofer israelíes. La verdad es que es sorprendente. Bueno, y seguimos. Bueno, es serio estas sanciones, porque lo que significa es que no van a poder recibir licencias para exportar de Washington.
y al fin y al cabo Washington es un importante cliente. Y como les decía, terminamos con una sentencia que puede sentar precedentes y es interesante, pero bueno, como muchas veces parece que llegan tarde. La justicia israelí ha reconocido a la pareja de un hombre gay ya fallecido todos los derechos de herencia, incluidos los beneficios asociados a la condición de superviviente del Holocausto de aquel. Es la primera vez que se reconoce este último derecho a una pareja del mismo sexo. El fallo supone una importante precedente legal para casos similares que se puedan plantear en el futuro. Claro, hablan de lo que pueda plantearse en el futuro. Básicamente la noticia es que los derechos de supervivencia, los supervivientes del Holocausto, de la Shoah, reciben una subvención y una pareja normal puede recibir esa pensión. Sin embargo, normal, entiéndanse normal por heterosexual, una pareja gay no podía recibir esto. A partir de ahora sí. Claro que cuando plantean que esto puede plantear, es un precedente para casos similares, que decía Jordi, que pueden plantearse en el futuro, uno se pregunta cuántos casos similares pueden llegar a plantearse en el futuro debido a, teniendo en cuenta la situación precaria de los supervivientes, pero que cada vez hay menos y que quedan muy pocos, la verdad. En cualquier caso, desde luego simbólicamente tiene mucha fuerza. René Levran es quien solicitó ser beneficiario de las compensaciones de restitución de su pareja Wolf Bleichmann y le ha sido otorgado. De hecho, la institución oficial que administra el pago de las indemnizaciones a los supervivientes del Holocausto, la Holocaust Survivors' Rights Authority, no se oponía a que René Lev fuera el beneficiario, pero el caso llegó a la justicia para que se despejasen las dudas. La verdad es que casi uno hasta podría estar contento de que haya llegado a la justicia, porque la cuestión es que ha despejado esas dudas. Y según Ira Hadar, la abogada israelí, que es la experta en asuntos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, LGTB, representó a Levran y dice que la decisión supone otro paso más hacia el pleno reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo en Israel. La verdad es que es interesante porque ha llegado a la justicia, pero todas las reacciones de todo el mundo con respecto a este fallo judicial son de alegría. No hay nadie que esté en contra. Con lo cual, terminamos una noticia de esta parte del informativo con una noticia en la que todos están de acuerdo. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nosotros seguimos y hablamos de cultura con Ana. Muy buenas, Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote. ¿Qué me cuentas? Bueno, ayer estábamos en Turquía y hoy, por razones similares, viajamos a Escocia. Varios municipios que están cerca de Glasgow empezaron un boicot contra Israel después de la Operación Plomo Fundido. Básicamente dejaron de vender, de importar productos fabricados en Israel. Y ahora decidieron ir un paso más allá y hacer desaparecer de todas las librerías y las bibliotecas libros de autores judíos. O sea, si vives por Glasgow y quieres leer un libro de Amos Oz, no puedes. O sea, que realmente eso de eliminar presencia en bibliotecas y en librerías me parece... No se me ocurre nada que decir ante esta imbecilidad. No. Es que a mí lo que más me recuerda es a los regímenes estos comunistas que hacían... comunistas u otros, sí. Sí, bueno. Sí, estos totalitarios. Totalitarios que hacían desaparecer a autores de bibliotecas y librerías. Me parece... Además, hacen desaparecer, por ejemplo, autores como Amos Oz, ¿no? Sí, es decir, que es el crítico número uno de lo que hace el Estado de Israel, de David Grossman. Exactamente, eso es, lo hace. Pues que dejen de traducir artículos de Haaretz. Absurdo. Y así como tú preguntabas, ¿dónde está la flotilla a Siria? ¿Dónde está el boicot a los autores sirios? Esa es la otra pregunta. Es verdad. Así que, bueno. Y ahora, por primera vez en el espacio cultural, voy a hablar de fútbol. No me esperaba esto de ti, Ana. No, pero bueno, no te preocupes. Es un nuevo libro que se llama El Bayern y sus judíos. Este club
alemán que parece que tuvo acciones que se podían considerar como resistencia entre los años 33 y 45. El historiador Dietrich Schulze acaba de publicar este libro titulado El FC Bayern y sus judíos, ascenso y destrucción de una cultural liberal del fútbol. Todo eso fue el título. Dos de los fundadores de este club fueron judíos, Joseph Pollack y Benno Elkan, y sobre todo, así la figura más destacada, Kurt Landauer, quien era el presidente del año 1911 hasta el 33, cuando tuvo que dimitir por la llegada de los nazis al poder. Lo que es también interesante y que revela este libro es cómo el club ha tratado de alguna medida a eliminar este pasado judío. O sea, en vez de estar heroico, un poco también, orgullosos, sí. O sea, en vez de estar orgullosos de esta parte de resistencia, al parecer no. Sí, porque ellos resistieron mucho a lo que eran las leyes nazis, incluso no solamente los que eran judíos, sino simplemente el club en sí, en aplicarlas, en defender a la... Sí, por ejemplo, cuando murió Landauer en los años 60, en ningún lugar se mencionó que era judío, simplemente decían que falleció el expresidente, etcétera. ¿Ganan muchos partidos, tú sabes? No lo sé, hay que preguntarle a Jordi. Qué pena que ya se fue, porque realmente tendríamos que tenerlo aquí como invitado. Vale. Bueno, y terminó con Albert Einstein. El Museo Marítimo de Merseyside, en Liverpool, estuvo revisando toda la documentación de inmigración de Heathrow, porque, bueno, era para una colección, querían recopilar a todos los documentos relacionados con la inmigración a Inglaterra, y por sorpresa de todos descubrieron la tarjeta de inmigración de desembarque de Albert Einstein. Ahí estaba, firmada por él, tenía ahí su profesión, dice que era un profesor, era justamente cuando estaba huyendo de la Alemania nazi, instalándose en Inglaterra. Así que, bueno, encontraron este documento que nadie ni siquiera pensaba que existía. Mientras tanto, en Glasgow boicotean a los autores israelíes. En fin, Ana, muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ya saben que todos los viernes tenemos un programa aparte dedicado a Israel, así que en el espacio informativo no hablamos concretamente de Oriente Medio. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de la situación de algunas de las comunidades judías a lo largo del mundo, hablamos de noticias relacionadas con antisemitismo, evidentemente, también con memoria, con historia. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar aquí. Nuestras noticias hoy nos llevarán a Venezuela, a la Argentina y luego dos informaciones relacionadas con estudios acerca de los nazis. Todo esto en esta primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero Jordi, empezamos contigo. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Decía que nuestra primera parada es Venezuela. Así es, la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela denunció a la periodista Cristina González y a la Radio Nacional de Venezuela ante la Fiscalía por recomendar la lectura de los protocolos de los sabios de Sion en el programa La Noticia Final, transmitido por esta radio estatal. El organismo representante institucional de la comunidad judía venezolana recordó que se trata de un panfleto fraudulento cocinado en la Rusia zarista, creando la ilusión de una supuesta conspiración de los judíos de Europa. Recordaron también las consecuencias de la lectura de ese texto en el mundo, una estela de muerte y violencia a su paso. Es, como saben todos, es este libro escrito pues eso, para que se vea a los judíos como unos conspiradores, y que se ha logrado en muchos aspectos. La Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela exigió al Ministerio Público responsabilidades contra esta periodista, que es exdirectora además de Radio del Sur,
que recomendó la lectura el pasado 4 de abril. Los venezolanos judíos dicen: sabemos que la promoción de este panfleto antisemita solo siembra el odio y la discriminación, violando con ello la Constitución. Estamos convencidos de que el gobierno tiene la voluntad de combatir este tipo de situaciones, finaliza el comunicado de la organización. Bueno, pues esperemos que efectivamente el gobierno esté dispuesto a tomar tomar medidas en este asunto. Nosotros, mientras, seguimos donde sí se detuvo un atacante y conocemos un poquito mejor quién fue. El hombre que el 9 de mayo le provocó graves heridas con un nunchaku al rabino Moisés Cohen será internado en un hospital neuropsiquiátrico de Buenos Aires del que supuestamente habría salido tiempo atrás. Alexis Germán Giambisi, de 36 años, ya había sido declarado inimputable por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi después de que las pericias psiquiátricas determinaran que padece trastornos mentales y que no comprende la ilicitud de sus actos. El 9 de mayo, Giambisi fue detenido tras atacar a Cohen, rabino y director de un colegio judío, gritando «judío, judío». Pues este hombre fue detenido y la cuestión es que se supo por un informe que acababa de escaparse de un hospital psiquiátrico cerca en el barrio de Buenos Aires, en Barracas. Había sido declarado en el 2007 inimputable por trastorno psicótico de la personalidad, posiblemente de etiología bipolar descompensado. En otra causa que fue declarado, hizo que lo declararan enfermo mental y anormal desde la perspectiva psicojurídica, con lo cual no va a pagar por el ataque al rabino, pero bueno, volverá a ese hospital del que se había escapado. Y ahora pasamos a hablar de gente que realmente podrían ser seguramente, quien está detrás de esta iniciativa seguramente también podría ser declarado enfermo mental de alguna manera. Jordi nos lo cuenta, esto ocurre en Alemania. Para atraer turistas, el Hotel Stadthameln, en la ciudad de Hamelí, ofrece una oferta llamada Fiesta en Prisión, un evento con carceleros y camisas a rayas para que los clientes se sientan como si estuvieran presos. Ese hotel, en el estado federado de Baja Sajonia, en Alemania, sirvió de prisión para el régimen nazi y en sus instalaciones se torturaba y asesinaba a los opositores a Adolf Hitler durante el Tercer Reich. Ahora, si a alguien le apetece sentirse como un preso de los nazis, le basta con pagar 44 euros la noche. Qué gracioso, ¿eh? Realmente es repugnante esto. Yo no sé dónde va a buscar la gente el sentido del humor. Atención, porque no es solo esto. Puede incluir en el precio el menú del encarcelado, con bebida y pasta del prisionero. Uno lleva la camisa blanca con rayas negras. Hay un especial que es cárcel prusiana. Los detenidos tienen que si quieren ir al baño tienen que pedir permiso y tienen que hacer sus necesidades controlando por los carceleros. Es realmente un nivel tremendo de banalización, de perversión, de alguna manera, que ocurre en Alemania y lo convierte en algo especialmente preocupante. Da la sensación de que ya todo empieza a valer, todo con fines turísticos. En cualquier caso, si a alguien le hace la más mínima gracia, hay que recordar que ese lugar donde están jugando a las cárceles fueron ejecutados al menos 474 personas. Ahí, exactamente donde esa gente se lo está pasando bien. Seguimos hablando de nazis y esto es de un informe que a mí personalmente me despierta muchas dudas. La Alemania nazi consideraba a los perros seres tan inteligentes como los seres humanos, tanto que adiestró a un pequeño ejército canino para que se comunicara con los oficiales de las SS. Así lo revela una extraordinaria y reciente investigación publicada este miércoles por el diario británico The Telegraph, que explica que Hitler incluso llegó a crear una escuela especial para que los perros aprendieran a hablar con sus amos. El estudio pone de manifiesto que el régimen nazi reclutó canes por toda Alemania para educarlos. Y lo más absurdo del estudio es que dicen que un perro llegó a decir Mein Führer cuando le preguntaban quién era Hitler. En esto se gasta la gente tiempo, se gasta papel. Nosotros estamos gastando saliva contándoselo. El experimento se habría llamado Wufan SS y parece ser que el doctor Jan Bodesson de la Universidad de Cardiff está detrás de esta investigación. Es francamente curioso. Los perros no hablan. Es decir, ya no es que no digan nada, pero ya no es que no vayan a decir Mein Führer, es que no hablan. Es completamente
delirante. Pero bueno, lo encuentran ahora en la información, salía en The Telegraph. Yo no sé si no es un diario humorístico de Telegraph después de esto. No sé. La verdad es que nos estamos mirando en el estudio sorprendidos. En fin, Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Shabbat Shalom. Y seguimos hablando de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos cuentas? Les traigo un concierto en Cáceres hoy. La obra social La Caixa, como parte del programa Diversons, lleva hoy a Cáceres 2 conciertos. El primero es Habana con Cola, de música cubana, y el segundo es Odessa, que por el nombre pueden adivinar que se trata de melodías clásicas klezmer, pero dice que también están combinadas con la melancolía sefardí. Odessa, así bien. Se llama este grupo. Uh-huh. Y ahora les cuento de un libro que se publicó recientemente en español por la editorial Acantilado, Literatura Universal y Literatura Europea, de Víctor Klemperer. Víctor Klemperer, no sé si lo recuerdan, era un filólogo de la Universidad de Dresde, que en los primeros años de la guerra pudo evitar su deportación porque estaba casado con una alemana aria, una famosa pianista. Y bueno, él durante estos años escribió varios libros muy interesantes. Uno es una especie de diarios, llevaba un diario, que se publicaron después también en español, como el libro Debo dar testimonio hasta el final. Uh-huh. Él justo iba a ser deportado del año 45 cuando fue el bombardeo sobre Dresden, y ya en el caos así es como logró escaparse. Ajá. Salió de la ciudad y ya estar ahí en los bosques hasta que terminó la guerra. Y también se publicó en español La lengua del Tercer Reich. Él escribió un estudio muy, muy interesante sobre lo que hicieron los nazis con el idioma alemán. Y ahora también tenemos este pequeño ensayo del año 29, Literatura Universal y Literatura Europea. Qué bueno, qué interesante esto, sí. Y termino con los actores de la serie House, que estuvieron la semana pasada en un viaje en Israel. 4 de ellos es parte de un proyecto que organizan varias organizaciones judías principales de Estados Unidos con el Ministerio de Turismo israelí, para que la gente conozca las partes de Israel que no salen en las noticias. Entonces, bueno, estuvieron ahí desde Yom HaAtzmaut, el Día de la Independencia, lo celebraron ahí. Después se fueron de viaje a Jerusalén, al Mar Muerto, bueno, a todas partes, y para después contárselo. Uno de ellos no era, por cierto, el protagonista, que es Hugh Laurie, uh-huh, que es judío. Ah, ¿sí? Y que además acaba de sacar un disco. Yo ya tengo muchas ganas de que Jordi lo ponga en jazz. Así que bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento a Jordi. Por favor, Jordi. Por favor. Queremos al Dr. House. Muchísimas gracias, Ana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras y señores, muchas gracias a ustedes también por su atención, por seguir ahí. La semana que viene seguimos con informaciones, y hasta entonces ya saben que también Radio Sefarad tiene una amplia gama de programas para ustedes. Shabbat Shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hay enfrentamientos, pero en este caso entre ortodoxos y el ejército israelí, se lo contamos. Además de eso, les vamos a hablar también de esa apertura de Gaza, de la frontera entre Egipto y Gaza, lo que supuestamente provocaría un montón de preocupación en Israel. También ha provocado algunas reacciones de cierto alivio. Además, nos vamos a acercar al Sinaí, donde parece ser que se habla de unos 400 operativos, 400 terroristas de Al-Qaeda que habrían estado en la zona. Y terminaremos
recordando a Elisabeth Eidenbenz. Todo esto será en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha. ¿Qué tal? Bien. Bueno, me decías que debían estar los del ejército contentos, que si no es por unos, es por otros. En este caso, cuéntanos los enfrentamientos. Así es, Masha. Medio centenar de judíos ultraortodoxos se atrincheraron en la tumba del patriarca José en el norte de Cisjordania y se enfrentaron a los soldados cuando los desalojaron. 3 ultraortodoxos fueron arrestados e interrogados por los incidentes en los que ningún miembro de las fuerzas de seguridad resultó herido. Los atrincherados, que pedían que Israel retomara el control de la tumba ubicada cerca de la ciudad de Nablus, en Samaria, formaban parte de un grupo de 200 que había accedido al lugar de forma clandestina, sin coordinación previa con el ejército, con el objetivo de rezar. Bueno, recordemos... hace unas semanas o algo por el estilo, sí, como un mes, Ben Yosef Livnat estaba ahí rezando y fue asesinado por un policía palestino. Él fue, de hecho ha sido nombrado recientemente víctima del terrorismo. Él era sobrino de la ministra de Cultura, Limor Livnat. Y la cuestión está en que hubo una investigación, el ejército llevó a cabo una investigación y descubrieron que la decisión de disparar no se planeó previamente, pero sí fue, dijeron, maliciosa, deliberada y con intención. Por ello ha sido nombrado víctima del terrorismo. La cosa es que muchos de los israelíes ortodoxos que quieren ir a rezar ahí tienen que pedir autorización para evitar exponer sus vidas y exponer las de otros. De hecho, unos 1.600 israelíes coordinaron la visita por los canales oficiales y llegaron al lugar en autobuses protegidos por el ejército, que es algo que se hace una vez al mes. En este caso, ellos, este medio centenar de ortodoxos, decidieron de alguna manera desafiar las leyes y hacer a su manera lo que ha terminado en esta situación, que tal y como señaló un portavoz de la militar, es un comportamiento irresponsable que pone en peligro sus vidas y la de los soldados. Seguimos, ahora sí que nos vamos a hablar de Egipto. Así es, Masha. La decisión de Egipto de reabrir de forma permanente el paso fronterizo de Rafah en la Franja de Gaza está provocando en Israel muchas reacciones, mayoritariamente críticas. Sin embargo, varios dirigentes, oficiales y analistas destacan su lado positivo, ya sea, dicen, porque Egipto asume ahora por fin la responsabilidad de lo que pase en Gaza, o para afirmar que es una prueba más que la flotilla prevista no tiene ninguna justificación, excepto la provocación, ya que tanto los productos a través de Israel como las personas a través de Egipto pueden entrar y salir a Gaza sin problemas. En la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirman que es una medida preocupante, ya que refuerza el régimen terrorista de Hamás. Pues así están las cosas. Unos completamente en desacuerdo, por ejemplo, la oficina del primer ministro israelí, Netanyahu. También la oposición, Tzipi Livni, considera que esto debilita aún más la situación de Israel. Pero, por ejemplo, el viceministro israelí de Exteriores, Dani Ayalon, dijo que la apertura del paso traspasa a Egipto toda la responsabilidad sobre lo que sucede en Gaza y, tal y como decía el general en la reserva, Tzivka Fogel, pues se sella finalmente la desconexión, se le entregan las llaves a Egipto y, según dijo, es un sueño de todos los líderes israelíes. Ahora lo que cabe preguntarse es efectivamente qué va a hacer la flotilla, porque si la idea es ir a llevarles alimentos a Gaza, pues ya no tienen más que ir a través de Egipto. Y seguimos, otra noticia que puede ser preocupante. Fuerzas de seguridad egipcias están tratando de dar captura a 400 operativos de la red terrorista Al-Qaeda que han sido detectados en la península del Sinaí. Un informe del canal de televisión árabe Al-Hayat señala que los activistas estaban planeando ataques terroristas en Egipto y en el Sinaí. La fuente afirmó que el grupo de Al-Qaeda está constituido por beduinos, palestinos y árabes de otras nacionalidades que habrían atacado a varias estaciones de seguridad en la zona de El Arish tiempo atrás. ¿Recuerdan que hace poco las fuerzas egipcias también detuvieron a una veintena de hombres también de Al-Qaeda que supuestamente estaban intentando ahí provocar atentados y asesinar a gente? La cuestión es que Al-Qaeda está intentando infiltrarse como sea en el Sinaí y esto es una señal más de que por ahí van las cosas. Y vamos a terminar recordando a una mujer que sin duda alguna merece serlo, reconocida.
Desde luego más. Hablamos de Elisabeth Eidenbenz, enfermera y profesora que dirigió la maternidad de Elna entre los años 1939 y 1944, donde salvó las vidas de 593 hijos de refugiados de la guerra civil que se encontraban en el campo de refugiados de Argeles y a judíos que huían del nazismo. Esta mujer falleció en Zúrich a los 97 años. Con la huida de los republicanos a Francia, Eidenbenz se dio cuenta de que las mujeres embarazadas y los bebés se encontraban en grave peligro debido a las condiciones en las que se enfrentaban al parto, por lo que decidió construir una maternidad en un palacete abandonado en la ciudad cercana de Elna. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a llegar a la maternidad mujeres embarazadas que huían de los nazis. Bueno, la cuestión es que tuvieron que asociarse con la Cruz Roja y se vieron obligados a acatar la política de neutralidad. Pero Elisabeth no estaba dispuesta a aceptar esto, entonces se dedicó a falsear la identidad de gran parte de los refugiados políticos que llegaban y así podía burlar las leyes de la Cruz Roja que, bueno, pues eso, hablaban de neutralidad. Tuvo problemas con la Gestapo, evidentemente, incluso ella fue detenida en una ocasión y fue reconocida, su solidaridad fue reconocida. En el 2002 se empezó a recibir varios homenajes, entre ellos la Creu de Sant Jordi del gobierno catalán. En 2006, la Legión de Honor del gobierno francés, la Medalla de los Justos entre las Naciones de Israel o bien la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social del gobierno español. También hay varios libros biográficos sobre ella, como La maternidad de Elna o Elisabeth Eidenbenz, más allá de la maternidad de Elna. Bueno, y aquí en Radio Sefarad queríamos recordarla. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Masha. Seguimos y vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Bien, esperando tus informaciones. Bueno, como todos los años, llegó el anuncio del premio Samuel Toledano. Este premio muy importante para el mundo sefardí, especialmente, se entrega en la ciudad de Jerusalén y ahora se anunció que uno de los ganadores de este año siempre es alguien de Israel y alguien de España normalmente. El Centro de Estudios Medievales de Rivadavia, en Galicia. Un centro que nació hace 22 años y que investiga la cultura sefardí, sobre todo de esta zona, obviamente. Y ahora recibirán este premio el próximo octubre en Jerusalén del presidente del jurado y quien fue presidente de Israel, Yitzhak Navon. Bien, y con quien pueden escuchar una entrevista aquí en Radio Sefarad por su cumpleaños en abril. Exactamente. ¿Qué más? Y ahora un nuevo libro se publicó ahora por un investigador de la Universidad de Harvard, Gerald Steinacher, que asegura que miles de nazis fueron capaces de evadir la justicia después de la Shoah gracias al Vaticano. Eso de Shoah y Vaticano es una combinación de palabras que hemos oído hablar mucho últimamente. Están sacando unos libros tan novedosos últimamente, como aquel que decía que los ministros exteriores nazis también tenían cómplices. Algo que ver con los nazis. Todos nos quedamos sorprendidísimos. Digo que la Cruz Roja tenía algo también, se portó mal, en fin. Bueno, pues eso tiene que ver con la Cruz Roja. El libro se llama Nazis en carrera, cómo los esbirros de Hitler huyeron de Europa. Y él accedió a unos documentos inéditos de la Cruz Roja que justamente hablaban de las redes que crearon algunas organizaciones para reubicar a las víctimas desplazadas de la guerra, y estas redes fueron explotadas por los nazis para huir. Y que el Vaticano era muy consciente, cosa que nos deja a todos con la boca abierta. Sí. Y termino con el 10º Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba, que se va a celebrar del 20 al 26 de junio en el Jardín Botánico de Córdoba, con muchísimas actividades, no solo música, habrá conferencias, talleres de cocina sefardí, exposiciones. Voy a decir algunos de los
de las actuaciones, así para darles una idea. Lerner y Mogilevsky, dúo klezmer de Argentina. De Israel vendrá Beri Sájarov y Rea Mojiach, son dos grandes rockeros israelíes. Uh-huh. Lunas Olvidadas, que llegará de Polonia, un grupo de personas de Croacia, Hungría y Bulgaria que se llama Lafra. Shiraut Fila de Serbia. Un coro español, Eli Hoshana, y Paramitia, un grupo de Grecia. Bien, perfecto. Bueno, y ya está. Ya está. Por hoy ya está. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias y hasta mañana.